Entonces, para retomar la lectura que vengo haciendo sobre como la necesidad de establecer claramente, o no claramente, pero sí comprender que se debe contar con un acercamiento diferencial respecto a la manera como la modernidad se puede entender en nuestro contexto. Pues continúo entonces eso, como presentando autores que acercan esa perspectiva hacia el contexto latinoamericano, basándome en, o continúo pues, trabajando con el libro de Ivonne Pini y Jorge Ramírez Nieto, Modernidades, Vanguardias, Nacionalismos. Ah, ok, entonces, respecto como la distinción que podría hacerse entre cultura o producción cultural y sociedad, es importante que se tenga en cuenta en este punto que esos dos elementos originalmente no habrían de ir por separado, aunque sí hay una perspectiva ideológica que entiende que los desarrollos de la sociedad van por aparte de los desarrollos culturales. Estos desarrollos, los culturales, habrán de distinguirse o servir más bien como un elemento diferenciador de la procedencia de clase, sujetos que pertenecen a estratos bajos, a castas bajas y sujetos que pertenecen a estratos o castas altas. Y en ese sentido, viéndolo desde esa perspectiva, la producción artística estaría separada en su globalidad del desarrollo social, y en ese sentido habría productos de la cultura que serían casi que de aquí podría caber como la crítica a una interpretación metafísica de la producción cultural. Hay productos culturales que están desasidos de la vida cotidiana, que están más allá, y ese más allá en muchos casos se considera literal, va a estar más allá de la experiencia de vida de una persona, de las experiencias corrientes, de la vida de una persona corriente. Es decir, desde esa perspectiva va a haber templos para la cultura, los museos, los auditorios consagratorios, y va a haber sujetos que hagan cultura que van a diferenciarse de los demás, de sus semejantes, simple y llanamente porque poseen un talento en torno a cuya explotación se han especializado. Entonces, en ese sentido, lo que, como un llamado de atención que hay que hacer es no tanto revelar lo equivocado de esa perspectiva, como más bien entender de qué manera se fue configurando esa interpretación de la producción artística, cómo se fue reconociendo para la producción artística una esfera de autonomía, y en qué instancia se fue elaborando y cómo también va a ser puesta en crisis. En ese sentido, es muy importante revisar entonces en términos históricos del desarrollo sociocultural europeo el paso que vino a significar la interpretación no autónoma de la producción de arte, que correspondería como al medioevo, a cuando se da el cruce, el choque, la ruptura en el Renacimiento, el reclamo cada vez más urgente de que esta esfera fuese autónoma, y de que básicamente lo que va a hacer el productor cultural va a tener, por un lado, va a tener una cierta protección respecto a otras exigencias que se establezcan en el contexto social, va a poder, comillas, decir lo que quiera, va a poder, comillas, reflexionar en torno a lo que quiera. Y por otro lado, también los productores culturales van a plantearse exigencias como, ok, yo para qué digo lo que quiera, para divertirme, para distraerme, o para educar, para formar, para configurar una nueva sociedad. Y en ese sentido, lo que comprenden sobre todo los productores culturales es que pueden tener un, no, más bien, pueden ejercer un dominio sobre la administración de las almas. El artista hasta el medioevo, como para esquematizarlo, el artista hasta el medioevo
decía lo que se le permitía decir. Se le pagaba entonces para que hiciera una imagen, para que ésta circulara a favor del poder, fuese de la iglesia, fuese de la monarquía. La ruptura del 480 lleva del Renacimiento, pues lleva a que el artista adquiera conciencia de que efectivamente sus imágenes sirven para dirigir o administrar almas, y en ese sentido entiende el gran poder que posee y podría desarrollar. Entonces empieza a negociar respecto a qué efectos quiere producir en su público, empieza a negociar con su contexto, empieza a negociar con las condiciones de producción de obra que puede realizar en su sociedad, con las prohibiciones que imperan, con los lenguajes que considera válidos, con los nuevos lenguajes que quisiera introducir. Y en ese sentido, uno de los primeros reclamos, uno de los grandes reclamos que va a hacer el artista moderno en este contexto es el de sí decir lo que él quiere, y de hecho plantearse nuevas estrategias discursivas para decir aquello que quiera, y sí que se le permita hacerlo, porque su objetivo va a ser no solamente el de consagrarse produciendo imágenes o produciendo hechos culturales significativos, sino de hecho el reorientar a su sociedad. Aquí va a haber una gran cantidad de matices dependiendo de los contextos. Para el caso latinoamericano, a esos artistas que asumen esa condición autónoma dentro de sociedades claramente medievales, o más bien que se oponen claramente al ingreso de la modernidad, a estas personas se les va a permitir admitir que cumplan con esa labor, pero se les va a exigir otra cosa. Entonces, como se les va a permitir como que realicen la experimentación visual, que produzcan nuevos discursos para hablar de la realidad, pero a su vez se les va a exigir como que sean eh, sean correctos pedagogos de ese pueblo analfabeto, iletrado y sometido a la miseria por parte de sus élites. En ese sentido, por ejemplo, el artista vanguardista, el artista moderno en Latinoamérica va a mirar con mayor sospecha la posición decadente de, no sé, realizar exploraciones extremas en términos de lo moral en su sociedad, no sé, dedicarse de manera pragmática a actividades non santas, no sé, explorar en el satanismo, explorar en la propia degradación física como una vía para oponerse a la sociedad donde se desenvuelve ese tipo de moderno decadente, alcohólico y satanista, que para el caso de Baudelaire, pues para no ir más lejos, en el caso del París de Francia, del París moderno, de la Francia que podríamos mirar como esa Francia vanguardista. En nuestro caso, ese decadente no sería tan bien visto y no sería tan bien aceptado, porque la labor del artista de vanguardia no es tanto demostrar que puede decaer aún más, y en el ir aún más en sus propios abismos psicológicos va a demostrar, no sé, la falla estructural de la sociedad en la que se mueve, sino que en nuestro caso la exigencia implícita va a ser, vas a explorar, vas a indagar, pero tu labor sobre todo va a ser realizar esto para generar algún tipo de beneficio a nivel de lo social. Tú vas a educar a la sociedad, tú tienes esas responsabilidades de mucho antes, desde que se te hacían encargos, asúmelo ahora y determina, opta por toma una decisión respecto hacia dónde conducir a esa sociedad. Por supuesto que esto no implica que la decadencia psicológica o fisiológica de los artistas modernos hubiera sido descuidada por ellos. Sin embargo, en nuestro caso, insisto, creo que esa expectativa de configuración del sujeto que se pone a prueba se lleva a ciertos límites, como por ejemplo esos en el caso latinoamericano no es tan predominante como en los casos, por ejemplo, europeo o después estadounidense. Ahora bien, lo que va a hacer sobre todo el artista moderno en este caso es que va a reemplazar un canon por otro, va a restarle peso a a los criterios de construcción de pensamiento procedentes sobre todo de la iglesia, los cánones eclesiásticos católicos, y va a promover otro tipo de ideologías a cambio. Una, por supuesto, la de la libertad
de la experimentación artística, no va a renunciar a ella. Otra puede ser, por ejemplo, el acercamiento a ciertas lecturas del marxismo o del socialismo. Por otro lado, también va a optar por lecturas, relecturas de las historias de configuración de sus países para mirar críticamente la manera en que se configuró su territorio y a partir de ahí dar respuesta con su arte. Digamos que, por ejemplo, en el caso, si estuviéramos hablando, si nos concentráramos en el caso de lo que hoy conocemos como Colombia, este artista moderno debería aprender o dedicarse dentro de sus múltiples labores a aprender sobre historia de su país para comprender las condiciones de segregación socioeconómica que imperan acá y el gravísimo clasismo que estructura la identidad colombiana para intervenir en esos procesos. Entiendo por qué en el colombiano, no sé, del Valle del Cauca o del Cauca más bien, el colombiano mestizo blanco del Cauca impera un racismo estructural en contra de comunidades indígenas y negras a partir de entender ese fenómeno en su basamento ideológico, económico, no sé, terratenientes católicos ultramontanos cuyas familias se dedican a intercambiar carga genética entre sí. Esa consolidación que es bastante señorial, cómo determina condiciones de segregación en el caso del Cauca, cómo entonces yo, artista que comprendo esas condiciones o que las estoy estudiando, cómo voy a producir un arte que me permita por un lado experimentar y defender y sostener la autonomía de mi producción versus el contexto en el que esto se está dando para cualificar, para mejorar ese entorno social donde estoy. En ese sentido, aquí lo que van a encontrar los artistas es que se enfrentan a una tensión y es, ok, yo analizo la sociedad en la que me muevo, yo cuestiono la sociedad en la que me muevo, cómo voy a generar sostenibilidad económica en esa sociedad, qué le voy a ofrecer a esa sociedad para que esa sociedad me adquiera, me compre, y en ese sentido, cómo voy a relacionarme con las prácticas políticas que se dan en esa sociedad, a qué sectores voy a apoyar, a qué líderes voy a apoyar, a qué partidos voy a apoyar y en ese sentido cómo voy a sacar provecho de esa participación. O por otro lado también identifico las líneas ideológicas predominantes en ese contexto, cómo voy a evadir su intento de control, cómo voy a sacarles el cuerpo para poder defender lo que a mí más me interesa, que es sobre todo la libertad de mi producción como artista. Digamos que eh, esta lectura no desaparece a medida que nos acercamos a nuestra época. De hecho, esa lectura hoy en día podría estar operando en respecto a cómo, cómo los artistas visuales progresistas, y aquí quiero que se separe progresistas del progresismo, que promueve la candidatura de Gustavo Petro, como los artistas más progresistas del contexto actual analizan la situación política del país y cómo analizan, por ejemplo, lo que sucedió con el paro nacional, lo que podría suceder en este proceso electoral y, por ejemplo, el que Gustavo Petro llegase al poder. Si en estos momentos están generando actividades de proselitismo para convencer a personas que tienen su voto en duda y quieren seguir eligiendo la política de muerte del uribismo asesino o quieren pasar a la experimentación socioeconómica del modelo de Gustavo Petro, si ahorita mismo esos artistas están buscando educar políticamente o intervenir en la educación política de esos electores que están indecisos. Después, cuando llegue Gustavo Petro al poder, esos mismos artistas no deberían o van a poner en duda o van a cuestionarse en muchísimos casos de manera radical el si continúan con el gobierno de Petro. Es decir, ok, apoyamos a este candidato para que llegara al poder, llegó al poder con unas propuestas que nos parecían adecuadas. Ahora que está en el poder, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a acompañar y le vamos casi que a cobrar el favor de haber apoyado su candidatura en términos clientelistas de, ok, yo participé en la movilización de votantes, ahora dame becas, ahora dame posibilidades de acceso a recursos del Estado, o todo lo contrario,
llegó Petro al poder, se posesionó, voy a mirar también de manera crítica qué es lo que está haciendo en el poder y cómo está cumpliendo o no con sus promesas de campaña. En ese sentido, el artista va a incorporar en muchísimos casos en contra de su propia fisiología esa atención respecto al status quo. Podría incorporarlo en el sentido de neurotizarse respecto al seguimiento de las decisiones que toma el poder. En ese sentido, ese artista, por ejemplo, podría enfermar, elevar la tensión de su tensión arterial al notar que las políticas de Estado de ese nuevo régimen no son las que se esperaba y al contrario ese régimen adopta las características de lo que se suponía que iba a cambiar. En ese sentido, ese artista, además de que se suba su tensión arterial y que se moleste, se enoje o se deprima de una manera constante respecto al hecho de que su candidato no cumplió con lo que se había prometido, a ello esta persona habrá de incorporar también una actitud ciertamente paranoica respecto a cómo leer lo que hace o no ese gobierno. Sí, va a estar permanentemente atento a las políticas a las decisiones que se tomen de ese gobierno y va a estar atendiendo a múltiples interpretaciones respecto a las decisiones que se tomen en ese gobierno para saber cómo, más o menos como una práctica de alfabetización política constante, más o menos para saber qué responder ante los contradictores que develen, manifiesten las contradicciones en las que va a incurrir ese régimen. Y en todo momento ese artista neurotizado va a preguntarse, ¿estoy con el poder o estoy en contra del poder? Ayude a que este poder se instaurara en la administración del gobierno colombiano. ¿Cómo voy a evaluarlo? ¿Voy a pedir un puesto en el Ministerio de Cultura o voy a seguir siendo veedor de las prácticas de ese ministerio para denunciar sus nuevos abusos y sus nuevos excesos? En ese sentido, ¿voy a hacerle propaganda al Estado o voy a continuar haciéndole propaganda al Estado después de que gana Gustavo Petro, o doy un paso atrás y continúo haciendo una propaganda de la mirada crítica respecto al devenir del Estado? Por supuesto que ahí la relación entre arte y política va a tener que ver o se va a traducir en muchísimos casos respecto a una posición de subordinación. La política va a estar por encima de las prácticas artísticas de este productor va a esforzarse por anteponerlo y tener por encima sobre todo sus expectativas respecto al arte que va a hacer, y en esa decisión, casi que en ese modificar entre renglones una posición u otra, ese artista va a tomar decisiones que podrían afectarle, por ejemplo, en términos de supervivencia. En ese sentido, podrían tomarse como ejemplo tres revoluciones y tres respuestas de artistas que las acompañaron, tres respuestas de los gobiernos revolucionarios triunfantes respecto a los artistas, y el vacío, más bien, el vacío al que se vieron abocados artistas según la posición que tomaran. La primera revolución sería la mexicana, la segunda revolución sería la bolchevique en lo que después se conoció como Unión Soviética, la tercera sería la revolución cubana. En el caso de cada una de estas tres revoluciones, los artistas se posicionaron respecto al movimiento revolucionario cuando estaban buscando el ascenso hacia el poder. En ese posicionamiento apoyaban o se negaban completamente a apoyar al movimiento. Quienes apoyaban al movimiento procuraban en los tres casos la promoción no solamente de un nuevo tipo de arte, sino más bien la defensa del hecho de que ese nuevo tipo de arte iba a producir una humanidad nueva que se iba a materializar en esa sociedad revolucionaria que habría de darse después del triunfo de los ejércitos vanguardistas revolucionarios. Efectivamente se da el triunfo de los movimientos vanguardistas revolucionarios en el caso de estas tres revoluciones, y el artista tiene que tomar partido. ¿Continúo con el poder o continúo criticando al status quo?
Cada uno de los tres casos se dan respuestas diferentes. En el caso de la Revolución Mexicana, por ejemplo, el señor José Vasconcelos, ministro de Educación, que tenía un modelo de nación donde las artes eran estructurales, abre una posibilidad para financiar con recursos del Estado la producción de imágenes que van a aparecer en edificios del Estado. En ese sentido, configura a partir de políticas culturales, configura una vanguardia, la del muralismo mexicano. En el caso de la revolución bolchevique, los artistas van a acompañar al ejército revolucionario de vanguardia. Este ejército triunfa, comandado por Josip, aquí me confundí con Stalin, por Lenin. Efectivamente, después de que llegan al poder, los artistas van a tratar de desencadenar, de acelerar la transformación de esa sociedad, modifican la enseñanza, modifican la comprensión y la realización de monumentos, participan en la programación de festividades relacionadas con la revolución, y en cada uno de estos escenarios procuran otra vez estando muy cercanos con el Estado, es decir, siendo patrocinados por recursos del Estado, van a promover su idea en la sociedad nueva y del tipo de sujeto nuevo para el cual, en torno al cual la presencia de cierto tipo de arte, del constructivismo, va a ser fundamental. La comprensión beneficiosa del desarrollo tecnológico, el saludo a la máquina, la loa a la máquina, casi que la adoración de la máquina, la incorporación de la estética de la máquina en la producción visual, el cuestionamiento de prácticas artísticas que se consideraban anquilosadas, pertenecientes al antiguo régimen, casi que, casi que traductoras directas de la decadencia que tenía el antiguo régimen. En ese sentido se evaluará de manera bastante negativa la pintura manual realizada en caballete, y en contra de esa pintura se va a buscar más bien la realización de unas pinturas mucho más de apariencia, mucho más mecánica, realizadas en otros formatos y con otros procedimientos, incluso con otros materiales, para demostrar ahí en la modificación técnica también el avance de la sociedad que estos artistas suponen que se dio. Y en el caso de la revolución en Cuba, de la revolución de Castro, esta, sobre todo en este sentido, en términos culturales, artistas, sobre todo poetas y sobre todo desde el entorno de la producción cinematográfica, empiezan a promover desde estas técnicas. Aquí serían técnicas, sí, aunque creo que de hecho ahí en el caso de la Revolución Cubana la técnica privilegiada va a ser la del cine. Entonces, en el caso de esta técnica backslash industria, lo que se va a buscar es otra vez como un apoyo del Estado. Hacer cine es carísimo, entonces, y hacer cine era muy caro en esa época, es decir, estoy hablando ahí en el caso de la Revolución Cubana, mediados del siglo XX. Entonces, ok, hacer cine es muy caro, Estado genere las condiciones para que exista una industria de cine cubano, permítanos a nosotros establecer en los resultados de esa industria, permítanos establecer o representar o figurar el paradigma de la nueva sociedad. En los tres casos se da ese respaldo, pero resulta que aparecen disidencias. Hay artistas que dicen como, ok, listo, vamos a trabajar con el Estado, pero ¿hasta dónde vamos a llegar en nuestra relación con el Estado? Vamos a mantener una relación de amantazgo, donde básicamente no vamos a cuestionar a este nuevo patrono, al Estado revolucionario, o vamos a seguirle haciendo veeduría. Si le hacemos veeduría, ¿cuándo nos vamos a acercar? ¿Cuándo nos vamos a alejar? ¿Cómo le vamos a pedir? ¿Qué le vamos a pedir? En ese sentido, la relación del artista no solamente se da de una manera exclusiva con su producción, es decir, yo solo vivo para hacer el arte que yo considero más valioso o pertinente para la época, sino que también ese artista va a tener una mirada atenta al paisaje sociopolítico de su tiempo para saber en cada momento cómo responder. Cuando el Estado empiece a perseguir a las disidencias, por ejemplo, cuando cambie la configuración del poder, en el caso de la Rusia bolchevique, muere Lenin, llega Stalin, aparece un nuevo tipo de liderazgo. Stalin era un líder mucho más godo respecto a la producción visual. Para la abstracción
implicaba decadencia, para él la abstracción no era tan eficaz como la figuración, por lo tanto defendió y promovió la instauración a nivel de estatuto legal, a nivel de norma, un cierto tipo de producción artística. Para el caso de las artes visuales, esto se denominaría realismo socialista. El realismo socialista se impone por decreto, los artistas abstractos son perseguidos a muerte. ¿Qué hacen los artistas ahí? Entonces los artistas deben otra vez analizar de manera no pertinente o adecuada. Yo creo que más bien intentar analizar de la manera más pertinente y adecuada, sin lograrlo en ningún caso, qué fue lo que sucedió y cómo van a responder ahora ante un Estado que antes ellos habían acompañado, pero ahora les perseguía a muerte. Se oponen al Estado, migran, se esconden, evitan llevarle la contraria a los mandatos estatales. En cualquiera de las respuestas que den van a obtener una consecuencia, es decir, o continúan siendo propagandistas del Estado, plegándose a sus mandatos, es decir, retornando casi que a un modelo medieval. Ustedes están aquí para hacer encargos, no piensen, fin. O se le van a oponer poniendo en riesgo su propia vida. En el caso de la Revolución Cubana, de hecho hay un viraje en el apoyo hacia los poetas y hacia cierto tipo de poetas que seguían mirando críticamente el nuevo régimen, un viraje que derivó en su persecución y en su destrucción. Ese viraje, por ejemplo, llevó a que capas de intelectuales que en Latinoamérica les habían acompañado de manera casi que estaban absolutamente entregados a la realización y a las premisas de esta revolución. Estos intelectuales de izquierda que habían apoyado la revolución y habían saludado la llegada de la revolución, cuando desde la revolución se empieza a perseguir a los intelectuales, se genera un cisma, una separación entre los intelectuales, y hay quienes deciden continuar apoyando al régimen en el poder y hay quienes dicen, no, esta mierda ya cambió, yo no voy a continuar apoyando esa guachafita porque ahora resulta que ese régimen está atacando, está persiguiendo intelectuales. En ese sentido, ustedes podrían mirar, si quieren, superando la anécdota de parece que Gabriel García Márquez estaba cayéndole a la prima que Vargas Llosa consideraba el amor de su vida o su mujer. En ambos casos no pongo en cursiva el su, pues Vargas Llosa es machista, aparte de eh, ultraderechista. Eh, Además de que ellos se agarraran por eso, hay también una separación entre qué es lo que van a hacer respecto a la izquierda: seguir amándola, eso lo va a hacer García Márquez; continuar cuestionándola, eso es lo que va a hacer Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa. Entonces, vuelvo, reflexionaba en torno, o tenía elaboraba esta digresión respecto a estas tres revoluciones, dos de ellas ubicadas en América, la mexicana, la cubana, respecto a la relación producción artística de vanguardia, transformaciones políticas, relación arte-política, subordinación arte-política o lucha vehemente por parte del artista para proveer, perdón, defender el hecho de que la producción artística está sobre las condiciones políticas de su tiempo. Y en ese sentido, ahí también habría que ver cómo la relación de los artistas con la transformación tecnológica, de los artistas modernos con la transformación tecnológica, podría darse de una manera o claramente paranoica, la máquina nos va a terminar esclavizando, o más bien filotecnológica, como la máquina es mi amiga, la máquina es producida por la humanidad, el desarrollo tecnológico mejora las condiciones sociales de existencia de las personas. Incorporemos a la máquina en nuestra producción. Ahí, por ejemplo, volviendo a las vanguardias de las que hablé hace un momento, el constructivismo soviético puede dar como buena cuenta de ello, como que en el caso de esta retórica de amor y de adoración a la máquina, se puede ver a la máquina no como la enemiga que hay que mantener alejada, sino más bien a la que hay que comprender para atraer o potenciar lo mejor de lo que ella, que podamos extraer, se puede extraer de la relación con ella para beneficiar a una mayor cantidad de personas. Creo que en ese sentido una incorporación filotecnológica respecto a la transformación de cierto tipo de lenguajes mediante la incorporación de tecnología podría ser, por ejemplo, el trabajo de Sergei Eisenstein
con la tecnología del cine, los desarrollos que produjo los nuevos lenguajes que este artista desarrolló al relacionarse con esos desarrollos que traía la producción cinematográfica y por supuesto incluso el nuevo lenguaje que él producía para traducir el hecho de que el cine incorporaría la imagen de una nueva sociedad y ese cine debería entonces ser visto o tratado desde una perspectiva, por ejemplo, la que proponía Sergei Eisenstein respecto al montaje para, con el uso de la imagen en movimiento, transformaciones en velocidad, cortes o recortes que se podrían después enlazar en el proceso de montaje cinematográfico, como ahí habría un nuevo lenguaje que traduciría la nueva sociedad. Otro autor que se podría mencionar en ese sentido sería el señor Dziga Vertov con sus manifiestos sobre el cine ojo o su película Manifiesto, El hombre con la cámara, donde se da más o menos el mismo tratamiento, cómo se entiende el cine, cómo se saluda la llegada del cine, cómo se trabaja de manera amistosa con los avances cinematográficos, cómo se incorporan estos en la producción misma en términos audiovisuales y cómo en todo ese proceso se evidencia una nueva perspectiva para interpretar la sociedad, porque esta es una sociedad nueva. Ahora bien, respecto a la distinción en términos a arte producido en Latinoamérica y un debate respecto a cómo se debe transmitir, enseñar el arte en esta modernidad, más bien en este clima de transformación moderna, voy a trabajar con un texto de Rita Eder, un texto de 1978. Este se llama El debate latinoamericano en el arte, notas para un debate. En ese texto, esta autora trabaja en torno a una idea de, bueno, ok, hay artistas, hay instituciones que producen, que generan artistas en el contexto latinoamericano. El contexto latinoamericano está cambiando en términos de un acceso a la modernidad, una modificación de condiciones sociopolíticas que deben, cómo se deben posicionar los artistas respecto a su formación, su función, el rol que habrán de cumplir en este contexto. En ese sentido, lo que hace esta autora entonces es, primero que todo, hay que, teniendo en cuenta estas condiciones, hay que notar cómo en el contexto latinoamericano se interpretaba la existencia o la producción de una vida espiritual. Esta apuntaba a lo local o apuntaba a lo internacional, era localista, regionalista o cosmopolita, y cómo se daban diferentes diálogos entre regionalismo y cosmopolitismo dependiendo de la perspectiva que tuviera el artista. Digamos que acá ustedes podrían establecer esa mirada tratando de entender, por ejemplo, digamos respecto al grupo de La Cueva en Barranquilla, este grupo de intelectuales donde estaban, por un lado, intelectuales que emergían de clase obrera como Gabriel García Márquez y otros intelectuales que emergían de la élite industrial de la sociedad caribe, en este caso Álvaro Cepeda Zamudio o Obregón, el pintor. Entonces, estos sujetos se relacionaban en la cueva, se encontraban en la cueva, departían, hartaban de hecho, pero digamos que no hacían promoción de la decadencia, no es como vamos a consumir toda la cocaína del mundo mientras nos hartamos todo el ron del mundo, pero sí aquí vendría a ser como el clima social que se daban estos encuentros, sí, con el consumo de estas sustancias. Esto era importante, pero no era predominante dentro de sus reflexiones estéticas. En ese sentido, ese clima social que generaban, esa camaradería que se generaba en este espacio, en la cueva, era un bar, pues, les permitía establecer lecturas de doble vía. Cómo nos relacionamos con la cultura popular de nuestra región, cómo nos relacionamos con el contexto internacional. En ese punto, por ejemplo, resultaría de importancia ver la manera en que el rol de Figurita Rivera, un pintor de ascendente popular, sin educación, sin academia,
cómo fue entendido desde la mirada que le proveyó un autor que estaría entre el amateurismo y la cualificación constante como Obregón, cómo se acerca a Figurita Rivera, qué entiende de valor de la producción visual de Figurita Rivera, incluso cómo en ese acercamiento también cómo se puede relacionar a nivel de maestro-aprendiz, que va a aprender de Figurita Rivera para después aplicar en su obra e incluso cómo lo va a valorar. Este sujeto de entrada, Obregón, no despreciaría a Rivera porque es pobre y no tiene procedencia académica, sino más bien dejando de lado ello, que de hecho en algunos momentos, sobre todo cuando se promocione la obra de Rivera en contextos ajenos a la barranquillero, se va a explotar el hecho de su procedencia, de su extracción popular. Es decir, con este autor la pornomiseria no va a ser permanente, pero sí se va a utilizar cuando sea necesario mostrarlo fuera del país. En este caso, la relación que se hace con ese sujeto es como, ok, sí, proviene de clase obrera, sí, no tiene educación formal, sí, miren las propuestas visuales que nos hace, pero momento, qué de esas propuestas visuales da buena cuenta de la cultura local y qué de esas lecturas puede acercarse al contexto extranjero, puede mostrarse en el exterior como un desarrollo casi, una consolidación, ¿sí? De un lenguaje de identidad propia que se incorpora en esa obra. En otros casos, por ejemplo, la relación que tuvieron Cepeda Zamudio y García Márquez con William Faulkner vendría a darse respecto a la manera en que William Faulkner, literato estadounidense, reflejaba, describía condiciones socioculturales del sureste estadounidense. William Faulkner producía, desarrollaba un lenguaje, estos sujetos se acercaban a la producción de este autor, lo estudiaban, incorporaban lo que consideraban mejor de ese desarrollo claramente localizado en una región, es decir, un desarrollo literario que se basaba en el regionalismo del sur de los Estados Unidos, de un sur racista, de un sur donde la diferencia entre etnias era pues fundamental, casi que estructural. El racismo opera en esa sociedad para configurar separaciones, pero también para configurar distinciones culturales. Entonces, ¿cómo miro la manera en que Faulkner describe esa situación en Mississippi? ¿Qué voy a hacer con eso que aprenda yo acá en el Barranquilla? Y cómo voy a dialogar con esa producción, no a nivel de subordinación, como eso lo dice el maestro, yo soy el aprendiz, no puedo tratar de igualar mi producción respecto a esta que considero sublime o que podría considerar sublime, sino más bien yo cómo voy a producir un relato, un discurso que sea equiparable en términos de grandeza con el de William Faulkner. En ese sentido, creo que se puede comparar la fundación, la organización, el establecimiento de la mitología de Yognapatawan, en el caso de Faulkner, con Macondo, en el caso de Gabriel García Márquez, como se construye un universo de relación entre lo regional y lo cosmopolita, donde no se está apegado simplemente a lo mejor que pueda producir la tierra, pero tampoco se está dando absolutamente la espalda a lo mejor que proviene del exterior. Se realiza una relación mucho más natural, mucho menos subordinada en el sentido de lo que viene de afuera es lo mejor o lo mejor es lo que produce mi país, sino más bien se establece un diálogo que permite sobre todo enriquecer la producción artística de estos sujetos. En el caso de Gabriel García Márquez, la solvencia y la manera en que él va desarrollando el universo de Macondo no se va a concentrar en un solo ciclo de cuentos o en una sola novela, sino que va a atravesar toda su obra y se va a convertir y va a ser parte del triunfo de la obra, de la perspectiva de García Márquez, va a configurar un universo para identificar incluso a través de la mirada de Macondo, identificar el devenir del colombiano. Sí, un colombiano costeño caribe, pero un colombiano cuya lectura puede ser asimilada en el centro del país, en el centro andino, y de la cual se pueden apropiar elementos para decir, sí, la descripción que hace García Márquez de Macondo es una descripción que se apega a lo que nosotros podríamos tomar como descripción de lo que sucede en Colombia. En ese sentido, entonces, ese debate, esa lucha localismo, cosmopolitismo,
Para el caso de la producción artística, va a decir Rita Eder, va a ir por dos vías. Uno, la educación estética debe participar en la liberación de las ciudadanas, y por otro lado, el artista es un inventor de nuevos vocabularios. Esta autora, de hecho, a partir, como teniendo en cuenta estas condiciones, va a establecer una lectura entre cómo se van a traducir estas aspiraciones entre 1920 y 1940, cómo va a suceder esto en la década de los 50 y cómo va a suceder esto hacia la década de los 70. En el caso del primer segmento, 1920-1940, la distinción o la lucha va a ser entre reconocer, estudiar, indagar respecto a las prácticas, perdón, a las culturas y a la representación de los habitantes originarios, cómo se va a mirar a los indígenas, cómo estos han sido expulsados de ciertos relatos visuales y más bien cómo se les va a incorporar. En ese sentido, en esa incorporación, qué tipo de lenguaje se va a privilegiar, el de la abstracción o el de realismo. Y en ese punto, más bien lo que dice la autora es, la reflexión que se va a dar es la de que el artista va a buscar en sus propias raíces, o en lo que considera, más bien, aquí yo lo pondría como, entre comillas, como lo que considera, comillas, sus propias raíces, para no quedarse en el pasado, sino proponer, producir una imagen hacia el futuro. Creo que en ese sentido, para el caso colombiano, la figura de Rómulo Rosso podría ser fundamental, como Rómulo Rosso, otra vez, ¿no? Un artista que no procede de la academia, sino que se formó más bien como un autor, casi un sujeto que se puso a prueba en la producción, en la realización tridimensional, que se formó en talleres, no de facultad de arte, sino más de talleres dedicados a la producción industrial, que se cualificó en la construcción edilicia de edificios como por ejemplo el Capitolio Nacional, que con base en ese aprendizaje adquiere una serie de rudimentos, que viaja del país porque aquí no encuentra condiciones profesionales para su desarrollo, y que además tiene una lectura en términos de producción simbólica atenta a lo que él considera sus condiciones de origen, es decir, es capaz Rómulo Rosso de mirar hacia el pasado indígena, un pasado indígena donde él se incorpora y donde él se supone como yo procedo de esa sangre también, y en esa incorporación también establece como, no, momento, y yo también voy a ser capaz de dar cuenta en términos de producción de imagen de una iconografía que esta cultura no tiene. Voy a hacer imágenes sobre dioses muiscas. En ese sentido, en esa decisión, una decisión deliberada, una decisión de voluntad propia, este autor produce entonces una imagen, o sea, es tan eficaz en la reflexión y en la producción de la imagen, que desarrolla una imagen como la de la Bachué para, o no, más bien no para, logra desarrollar esta imagen de la Bachué, con esta imagen logra participar en un evento pagado por el Estado, en un evento donde los recursos del Estado permitieron no solamente que él hiciera la escultura de la Bachué, sino también que él trabajara en un pabellón que pagó el Estado colombiano para participar en la Expo de Sevilla. Y dentro de ese espacio y con esas condiciones, mirando desde lo local, establece una lectura que da de manera muy adecuada, da buena cuenta de la representación que se incorpora en esa escultura, el lenguaje que le está produciendo, con el que la está produciendo, y los desarrollos visuales que está proponiendo, no solamente para su contexto en términos locales, sino también en términos cosmopolitas. En ese sentido, cuando ustedes busquen imágenes de la Bachué de Rómulo Rosso, van a ver cómo se integra tanto, sí, un muy buen trabajo en talla, con una incorporación del léxico visual no latinoamericano o no muisca, sino más bien cercano al Art Nouveau. Este autor, mirando desde lo local, se acerca a lo cosmopolita, toma de allá lo que considera más útil para su indagación, lo incorpora y además obtiene el resultado de configurar una imagen que además a otros artistas que estaban localizados acá en Bogotá, en el centro del país, a esas personas, el mirarse, el reconocer la existencia de esa escultura les va a permitir incluso configurar un movimiento a partir de lo que conocen de esa escultura, el movimiento de los Bachué o el movimiento Bachué. En ese sentido, este artista
Rómulo Rosso vendría a ser entonces un productor cultural bastante sofisticado, capaz de establecer una lectura allende las fronteras de su contexto para no limitarse a decir lo mejor es la existencia de ciertas prácticas culturales muiscas, fin, no nos vamos a relacionar con nada, es como chicha y chicha como consumo, como elemento, como bebida sagrada, trabajo con el tejido, otras prácticas culturales, fin, no voy a mirar nada más, sino no, al contrario, tengo esta cultura la conozco, de lo que conozco me voy a acercar a otros repertorios visuales que me puedan servir. A partir de esa fusión voy a producir esta obra y por fortuna para él, la recepción hacia esta obra es lo suficientemente eh, favorable como que para que además esa pieza se configure en una, yo lo vería como una estructura simbólica que permite que las aspiraciones de artistas que están localizados acá se puedan materializar, se puedan ver reflejadas e incluso les pueda dar configuración como movimiento. Ahora bien, hacia 1950 Rita Der dice, ok, entre 1920 y 1940 la cuestión era indigenismo o lo local, lo cosmopolita. En la década de los 50 ya hay una atención y una concentración respecto a al lograr internacionalizarse, al lograr incorporar los lenguajes cosmopolitas, al evitar la reiteración de temáticas como la mestiza, la negra o la indígena. Esto va a ser reemplazado, sin olvidarlo por completo, esto va a ser reemplazado por unas lecturas más cercanas a la incorporación de la abstracción moderna. Aquí en este sentido, respecto a lo que llamará orientación militante hacia el cosmopolitismo, ustedes deben tener en cuenta el hecho de que en la década de los 50 se está configurando la Guerra Fría, de que Latinoamérica va a considerarse un territorio a favor de los Estados Unidos, de que los movimientos de liberación de izquierdas que se desarrollen acá en este continente van a ser sometidos al exterminio por parte de la invasión constante, la invasión permanente de ejércitos y prácticas militares estadounidenses. Para el caso colombiano, las guerras de guerrillas tramitadas como guerras contra el enemigo interior a partir de ideología y entrenamiento en los Estados Unidos, o por ejemplo la utilización de napalm o la experimentación con el napalm para defoliar, para destruir territorios en el país, donde se afianzaban grupos de autodefensa campesina o de oposición al régimen vigente. En ese sentido, entonces, en plena Guerra Fría, el arte que hablase de negros, trabajadores, indígenas, mestizos, era considerado, era visto con sospecha como un arte altamente propagandista, y esta sospecha se incrementaba si ese arte además era producido en términos con lenguaje realista. En ese sentido, por ejemplo, la figura de Marta Traba eh, claramente antagónica respecto a los desarrollos y a los avances de la generación Bachuet, de la generación que le precedía. Para el caso del arte colombiano marcó una ruptura donde el modernismo realmente válido era el que promovía ella, Marta Traba, y este modernismo estaba vinculado sobre todo con una defensa y una promoción de la abstracción. Toda la figuración, todo el realismo que viniera antes era repudiado. En ese sentido, la figura de Fernando Botero y las fases previas donde él quería ser muralista cuando era joven y estaba en formación, esas fases van a ser olvidadas dentro de su producción y más bien se va a avalar, se va a defender la experimentación más cercana a lo moderno que él empezó a producir durante las décadas más recientes, más cercanas a esta década de los 50. Va a ser más chévere y mejor valorado el Botero experimental, que dejaba chorrear pintura, que ampliaba las dimensiones, que estaba jugando incluso con ciertos tipos de procesos, ciertos tipos de composición cubista o experimental, que el Botero previo, que hacía mujeres robustas imitando ciertas estrategias de la figuración, por ejemplo, de personas como Diego Rivera. Ahí esa militancia también hacia el cosmopolitismo va a llevar a que en el caso local la aparición de museos de arte moderno se dé siguiendo la línea del Museo de Arte Moderno de Nueva York, no en el sentido de que ricos de ciudades capitales unen recursos, unen capital
para la existencia, la aparición de estos museos, tanto como si sujetos con recursos, pero más de procedencia intelectual, con intereses sobre todo afincados en lo intelectual, van a participar, van a asociarse para firmar el establecimiento de museos de arte moderno, es decir, intelectuales sin plata que de pronto sí después van a tener acercamiento con industriales, por ejemplo, estoy hablando del caso del Museo de Arte Moderno de Bogotá, van a establecer la intención de que aquí exista un Museo de Arte Moderno, sobre todo para que acá, entonces ahí viene como la noción de la militancia del cosmopolitismo, para que desde acá se pueda establecer vínculos con la producción experimental, la producción de avanzada del modernismo internacional, vamos a tener un museo de arte moderno para atraer experimentadores modernos, abstractos, y vamos a tener este museo entonces como un lugar a donde lleguen estas producciones y desde el cual vamos a irradiar también lo mejor de la producción abstracta que se promueva, se desarrolla acá para presentarla en el exterior. En ese intentamos lograrlo. El afán del intelectual va a estar claramente marcado, va a carecer de recursos, ese afán del intelectual claramente marcado va a acercarse a ciertos industriales que van a relacionarse, sí, porque se emborrachan con los intelectuales y los artistas, sí, porque mantienen relaciones sexuales con las intelectuales o las artistas que se desenvuelven en ese gremio, sí, porque van a considerar que el apoyo al arte moderno es una demostración de la modernización, por ejemplo, de sus avances a nivel de industria. Entonces, ciertos industriales se van a acercar a la iniciativa de estos sujetos para apoyar la existencia de, por ejemplo, museos de arte como el Moderno de Bogotá. En ese sentido, la existencia de industriales que hoy en día realizan prácticas monopólicas en esta década, en la década de los 50, acompañando al afán de los artistas modernos, vendría a ser un acompañamiento sincero y un acompañamiento que reflejaba de cierta manera la creencia no, la aplicación de la creencia de que si se apoya lo más avanzado de la producción artística de nuestro contexto y esta es abstracta, en mi apoyo estoy traduciendo una visión de avanzada mía y de mi empresa. Entonces, en ese sentido, no solamente para el caso del Museo de Arte Moderno de Bogotá, sino se puede mirar también en el caso del Museo de Arte Moderno La Tertulia en Cali, el desarrollo industrial y la acumulación de plusvalía desde el entorno industrial en algún caso de algún modo se dirigía hacia la producción artística para apoyar el desarrollo de concursos, el desarrollo de instituciones, incluso la generación y la consolidación de colecciones. En el caso de Medellín también se podría ver lo que sucedió con las bienales, el modelo bienal y la empresa Coltejer. De hecho, las bienales en Medellín tenían ese apellido, Bienal de Arte Coltejer. El Coltejer era mostraban al dueño del negocio, el que ponía la plata, el que daba los recursos, el cual permitía que esa relación del contexto regional con el entorno internacional, esa práctica cosmopolita no solamente iba a beneficiar a los artistas que participaran en la Bienal, sino que también iba a amarrar a la industria, en este caso Coltejer, la industria textilera antioqueña o paisa, pues, o de Medellín más bien, con el desarrollo de lo más avanzado del arte de su momento. Por supuesto, esta relación no va a darse sin problemas en el caso de las bienales de Coltejer. A medida que se fue radicalizando el lenguaje contemporáneo en las obras que aparecían en la bienal y los artistas de manera cada vez más vehemente criticaban a los patronos, a los industriales que aportaban recursos, esa tensión llevó a un debilitamiento de las relaciones hasta que al final pues los industriales se mamaron de darle plata a los artistas para que participaran en una bienal donde los artistas lo primero que van a decir es Coltejer está configurada por un regalo de patriarcas que no permiten el desarrollo cultural de su contexto. Entonces como que dicen, no, las huevas, no les voy a dar plata para que nos critiquen, no les vamos a dar plata para que nos critiquen, fin de la relación ahí, esa tensión estalla.